La pequeña ciudad de Uvalde, en Texas, llora a sus muertos 2 días después de la matanza en un centro de primaria de la ciudad. Tras la conmoción llegan las preguntas y la actuación policial tapa el debate inicial sobre el total acceso a todo tipo de armas para los ciudadanos. Muchos se preguntan por qué la policía no actuó antes y creen que se podría haber salvado la vida de muchos niños si hubiesen intervenido de otra manera. Las primeras investigaciones apuntan a que el asesino mató a la mayoría de sus víctimas al principio y luego se atrincheró hasta que fue abatido por la policía 1 hora y media después. El país busca una explicación y muchos piden más armas para frenar a quienes tienen armas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en nuestro país estos días destaca un debate que a muchos sorprende. ¿Cómo es posible que con las altísimas cifras de paro haya miles de puestos de trabajo sin cubrir en la hostelería? La respuesta enfrenta a patronal y sindicatos a los que apoya además la ministra de Trabajo. Unos creen que las ayudas que reciben no hacen atractivas las ofertas de trabajo. Los otros opinan que las condiciones son tan malas que nadie quiere muchos de esos puestos. Se precisan camareros. Además, la campaña de verano se prevé muy intensa en la primera temporada en 2 años sin restricciones. Sin embargo, los negocios no encuentran cómo cubrir sus vacantes. Para muchos el problema no está tanto en las condiciones de trabajo como en lo que hay que pagar, por ejemplo, de alquiler si se desplazan fuera de su comunidad. Simplemente no les renta. Los empresarios se plantean traer mano de obra de fuera, pero los sindicatos se oponen y las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina. Y en estos días el Banco Central Europeo deshoja la margarita de subir o no los tipos de interés del dinero. Y ya saben que si sube, sube el Euribor y se encarecen las hipotecas. Además se prevé el mayor encarecimiento desde hace 15 años cuando estábamos en plena burbuja inmobiliaria. Para una hipoteca media esto significaría entre 56 y 69 euros más al mes. Enseguida hablaremos con un experto a ver si cree que esta nueva subida, en medio de tan grave inflación, va a castigar aún más los bolsillos de muchos. Y un potente terremoto de magnitud 7,2 en la escala Richter sacudía Perú esta madrugada. Aquí ven imágenes en la calle donde se observa de qué manera temblaron las calles. La intensidad fue tanta que las réplicas se sintieron en países vecinos como Brasil o Bolivia. El Instituto Geológico de Estados Unidos incluso ha elevado la magnitud a 7,2. No se han registrado víctimas por el momento, pero la población teme las réplicas que puedan sacudir grandes zonas pobladas. Pero primero vamos hasta Texas, donde continúa la consternación y llegan los homenajes tras el tiroteo en la escuela de primaria. También continúan dándose más detalles sobre cómo ocurrió. Uno de los datos que más cuestionan las familias es por qué la policía tardó tanto en detener, en abatir al atacante. En Uvalde nos da la última hora Lilia Luciano. Lilia. Nos encontramos en Uvalde, Texas, una comunidad que es más de 80% latina y que cada día que pasa nos vamos enterando de más detalles y vamos viendo cómo esta comunidad va sobreviviendo después de pasar una de las tragedias más espantosas en la historia de los Estados Unidos. 19 niños entre las edades de 8 y 11 años aproximadamente murieron a causa de un tiroteo, de una masacre, además de 2 maestras. Hoy nos enteramos que una de estas maestras, que tenía 4 hijos, madre de 4, su esposo murió de un ataque al corazón. La familia lo que comenta es que murió de un corazón roto. Es una de las consecuencias que no caben dentro del número de muertes directas, pero indirectamente sin duda pues tiene un impacto. También nos enteramos que el atacante pasó aproximadamente 1 hora dentro de la escuela, encerrado en este salón de clases, atacando a estos niños, matando a estas maestras, intimidando, antes de que una unidad especializada de la Guardia Fronteriza, quienes fueron los que lideraron la respuesta, entrara a la escuela y lo detuviera, matándolo. También supimos que entró por el lado de la escuela, por una puerta que estaba abierta en el lado de la escuela. Así que hoy esta comunidad de los Estados Unidos sigue preguntando qué tiene que pasar para que esto no vuelva a suceder. Sin embargo, sigue sucediendo y impactando familias de manera exponencial aquí en los Estados Unidos. Desde Uvalde, Texas, Lilia Luciano de CBS News, regreso con ustedes a los estudios.
Miles de estudiantes a lo largo de Estados Unidos no olvidan a las 21 víctimas de la masacre en un colegio de Texas. Estos son alumnos de la escuela secundaria Oxford de Michigan. En noviembre del año pasado fueron ellos quienes sufrieron un tiroteo y perdieron a 3 compañeros. Hoy vuelven a reclamar un mayor control de armas. Además, se van conociendo más detalles de lo sucedido en Uvalde. Al parecer, el atacante estuvo más de 40 minutos atrincherado en la clase hasta que llegaron los agentes. Los familiares ponen en tela de juicio la respuesta policial. Según los oficiales, no pudieron entrar debido a los disparos que estaban recibiendo. Se limitaron a pedir refuerzos mientras evacuaban el resto de aulas. Una hora después, llega la patrulla fronteriza y abate al atacante. Llegaron a dejarme un paquete en la casa y me dijeron, ¿está pasando algo en la RAM? Y salí, pero no, pues no. Nunca me acordé de mi nieta que estaba aquí. En ese ratito, pues no me acordé. Esta abuela dice tener sentimientos encontrados. Su nieta logró salvarse, pero otros niños no. No, José. Vi cómo salían guaguas con niños evacuados. Miraba en cada una de ellas, pero mi nieto José no estaba. José no se salvó. Llora su abuelo, que al igual que el resto de familiares piden justicia. Pero sobre todo lo que piden es no volver a llorar la pérdida de más vidas inocentes. Bueno, y aunque parezca mentira, pueden salir imitadores de este asesino. La policía canadiense ha abatido a un individuo armado con un rifle cerca de una escuela. Su presencia obligó a otros 5 colegios de la zona a activar los protocolos de emergencia y evacuar. Según los propios agentes, el fallecido, de unos 20 años, se enfrentó a ellos para luego comenzar con el tiroteo que acabaría con su vida. Bueno, cambiamos de asunto y de escenario. Volvemos a Canarias. La Consejería de Sanidad ha actualizado la cifra de casos confirmados por la viruela del mono y el número aumenta. Miguel Vega. Sí, 6 son los casos positivos de la viruela del mono en el archipiélago. La Consejería de Sanidad también ha informado que 10 son los casos que están en estudios, 6 de ellos son muy probables. A nivel nacional la cifra también sigue subiendo y ya son 98 los casos confirmados de los 200 sospechosos que está estudiando el Instituto Carlos III en Madrid. Ya ha descartado 102, han dado negativo en esas pruebas que está realizando el Instituto Carlos III. Precisamente la Comunidad de Madrid es la comunidad con más casos reportados desde que comenzara estas infecciones en nuestro país, 66 casos y, por cierto, reporta el primer caso de infección en una mujer. Reino Unido sigue siendo el país con mayor número de casos fuera de África, seguido por España y también Portugal con 74 casos, una cifra que ha reportado en las últimas horas. Bueno, casos fuera de África, porque lo cierto es que la viruela, la enfermedad de la viruela, se considera erradicada desde hace años, pero hay variedades, como esta viruela del mono, con la que en el continente vecino ya conviven desde hace tiempo. Vamos a hablar con Pepe Naranjo, que conoce bien esta problemática. ¿Qué tal? Pepe, buenas tardes de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, esto allí, este tipo de viruela, allí es una enfermedad endémica, quiere decirse que suelen convivir con ella, ¿verdad?, la viruela del mono. Eso es fundamentalmente en 2 países, en Nigeria y en la República Democrática del Congo. Llevan años, ¿no?, teniendo miles de casos, de hecho, cada año, ¿no?, con lo cual es una enfermedad que es endémica de esa zona y con la que están más o menos acostumbrados a lidiar. No es una enfermedad, digamos, muy frecuente, pero sí que es verdad que se la conoce desde hace tiempo, por lo menos desde el año 1970, cuando se produjo el primer salto del virus de un animal a un ser humano en Congo, y desde entonces, bueno, pues se está tratando de contener y trabajando con ella. Claro, y como ocurre con tantas cosas, parece que nos tiene que afectar a nosotros ya en el continente rico, por así decirlo, para que nos alarmemos o le hagamos caso a la enfermedad, ¿no? Sí, es muy curioso porque en 2017 yo tuve oportunidad, precisamente en Congo, de entrevistar a una bióloga belga que ya alertaba sobre el hecho de que había que tener cuidado, porque como ya no se estaba vacunando contra la otra viruela, la viruela humana, por así decirlo, que concede una cierta protección, pues si se producía un brote en Occidente, bueno, que se podía extender con rapidez. Aunque es verdad que estamos hablando, y ya se ha confirmado por los científicos, de una variante, la menos letal, que es la de África Occidental, que en África provoca un 1% de fallecidos y es en condiciones de poca higiene, etcétera, con lo cual, digamos que yo creo que hay que lanzar
mensaje, digamos, un poco de tranquilidad. Efectivamente es una enfermedad muy molesta, muy incómoda, desagradable, pero que no parece en principio que sea una enfermedad muy agresiva, ni mucho menos como el ébola, ni nada de esto, ¿no? Además, bueno, son 200 casos ahora mismo en todo el mundo, con lo que hemos pasado, pues 200 casos, bueno, pues es muy poco, pero dices que es la variante más leve, o sea, ¿hay otra variante más agresiva ahora mismo? Eso es, hay dos variantes, una que es la de África Occidental, que es la que parece ser, que ya se ha confirmado, que es la que está afectando a Occidente, y una variante más letal, que está en torno al 10% incluso de letalidad, que es la que está focalizada en las selvas tropicales de África Central. Además se sabe que son roedores y ardillas los que son el huésped natural de esta enfermedad, y como decíamos antes, ¿no?, los científicos venían alertando del riesgo de que esto se pudiera producir un brote importante como el que está ocurriendo ahora. No hay que desdeñarlo, ¿no?, en Occidente, ¿no? Esperemos a ver cómo evolucionan los casos en Occidente, pero todo apunta a que efectivamente es la variante menos agresiva, digamos. Esta variante y esta forma de contagio de la que nos hablas en estos países, en concreto en África, de animales a humanos en muchas ocasiones, no sé si la forma de vida, la distribución de la población en estos países hace que este tipo de contagios, de zoonosis que se llaman, puedan ser mayores, ¿es así? Efectivamente, ¿no? Los científicos han observado que los brotes en África se han intensificado en los últimos 20 años, y su interpretación es que una de las razones es la deforestación y que cada vez hay más contacto entre estos pequeños roedores y estos animales y el ser humano, porque el hombre va ocupando, digamos, el nicho ecológico de estos animales, y por tanto el riesgo de que se produzca ese salto del animal al ser humano es más alto. Luego, el contagio también puede ser de humano a humano, digamos que es menos probable, en África al menos, pero también es posible, con lo cual, digamos que la urbanización y la presión demográfica del ser humano sobre los bosques tropicales está provocando que este virus haya más riesgo de que se produzcan brotes. Bueno, pues ahí está la viruela del mono, y habrá más, Pepe, habrá seguramente más enfermedades que estén ahí rondando, que ahora mismo se circunscriban a África, pero que todavía no hayan dado el salto, por así decirlo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Yo recuerdo también en aquel viaje al Congo, hace 5 años, entrevisté al doctor Muyembe, que fue uno de los co-descubridores del ébola, y él, recuerdo el titular, decía que las próximas enfermedades, las próximas pandemias vendrían de las selvas de África, ¿no? En la medida en que nos vayamos comiendo la selva, ahí están circulando virus y enfermedades que en un momento dado nos pueden afectar, con lo cual yo creo que también habría que invertir en investigación, en prevención y estar atentos y vigilantes, ¿no?, a lo que pueda venir de ahí también. Lo visto con lo que nos ha tocado vivir, seguro que sí. Pepe, un placer como siempre, un abrazo, amigo. Un placer, gracias. Preocupa la viruela del mono, recuerden que por ahora son 98 los casos confirmados en España, y también el coronavirus, aunque parece haber pasado a segundo plano, al menos aquí, porque en China, Miguel, siguen luchando contra el avance de Omicron. Sí, lo hacen con la vacuna. Desde que comenzara la campaña de vacunación en el gigante asiático se han administrado más de 3.300 millones de dosis. Pero en las últimas semanas el gobierno chino ha reforzado ese sistema de vacunación, sobre todo entre la población más vulnerable y también los menores de edad y escolares. Sobre todo en esas dos ciudades donde se están produciendo los importantes brotes de las últimas semanas, en Pekín y en Shanghái. En esta última ciudad, en Shanghái, han comenzado a flexibilizar las medidas después de más de 2 meses con 26 millones de personas confinadas. A partir del próximo 6 de junio abren los colegios para aquellos alumnos que cambien de ciclo, es decir, de primaria a secundaria, de secundaria a universidad, y también para todos los alumnos de las carreras universitarias. En las últimas 24 horas, el gigante asiático China reporta más de 500 casos. Campamento en plena ciudad. Abrimos la cremallera de la tienda de campaña y dentro una cama sin colchón, inodoro sin desagüe y un rudimentario enchufe. Estas son 2 tiendas de campaña y entre ellas hay un fregadero para que la gente se duche, denuncia un usuario. Son las condiciones en las que viven decenas de chinos que se quedaron sin trabajo cuando el gobierno impuso el confinamiento de Shanghái. Una vez estás dentro no puedes salir. Son imágenes grabadas por Sun, un camarero que se mudó a la ciudad en busca de trabajo. Al quedarse en el paro,
Álvaro trabajó para el gobierno entregando material a los residentes confinados, cobrando 37 euros el día, empleo que tuvo que abandonar para atender a su novia que había sido operada. Al no poder regresar a su pueblo por el cierre del transporte público, montó su tienda de campaña primero en el metro, después en un parque y hasta en un centro comercial cerrado, lugares improvisados para dormir hasta que la policía le ordenaba al día siguiente desmantelar su vivienda provisional. Viví en la calle durante 7 días y nunca me había sentido tan mal, denuncia en un vídeo que se ha hecho viral en el país. Zoom denuncia el abandono que sufren miles de migrantes que deambulan por la ciudad sin un sitio donde dormir. En Corea del Norte intentan frenar la oleada de contagios de las últimas semanas. El país ha notificado 100.000 infecciones y ha reportado una sola muerte. Para detectar los focos en la capital se realizan pruebas al agua, al aire también, muchas medidas de control que ha impuesto el gobierno. Además, ha limitado el movimiento de la población y ha cerrado todos los comercios que no sean de primera necesidad. Y la guerra de Ucrania cumple este viernes 93 días. La ofensiva rusa se concentra ahora en la región del Donbass, en el este del país. Dnipro intenta seguir la vida normal, pero los helicópteros van sobrevolando la ciudad. A pesar de eso, las calles desarrollan su actividad. La mayoría de los comercios están abiertos, aunque el miedo permanece. Nos trae más detalles Laura de Chiclana. Sí, desde aquí, desde Dnipro, una ciudad donde las personas están intentando llevar una vida lo más normal posible dentro de la situación de guerra donde nos encontramos. Aquí muchos han comenzado de nuevo a trabajar y como podemos ver las personas se encuentran caminando por el paseo marítimo y varios de los comercios están abiertos. También podemos ver helicópteros de las fuerzas ucranianas sobrevolando la ciudad, una ciudad en la que las alarmas suenan constantemente. Estamos a escasos 150 kilómetros de la frontera con el Donbass. Rusia continúa sus esfuerzos para tomar el control total de las regiones de Donetsk y de Lugansk. Los rusos habrían desplegado una unidad operativa de apoyo llamada Terminator y que pertenece a la parte del eje de la ofensiva en Severodonetsk. El ejército ruso ha atacado en las últimas horas más de 40 ciudades en el Donbass. Según fuentes oficiales, 5 civiles han fallecido y otros 12 han resultado heridos, pero los intensos bombardeos en la zona están imposibilitando dar cifras exactas de las bajas de civiles. Además, 40 bienes civiles han sido destruidos, entre ellos edificios residenciales, colegios, hospitales y estaciones de tren. Ciudades como Severodonetsk y Sloviansk están siendo constantemente atacadas. Allí el gobernador ha asegurado que 150 personas han sido enterradas en fosas comunes y que sus familiares podrán realizar nuevos entierros una vez que finalice la guerra. Si los rusos acaban tomando la ciudad de Severodonetsk, la siguiente sería entre ellas Kramatorsk. El Donbass se está convirtiendo en un infierno y 25 grupos tácticos del batallón ruso están intentando rodear a las fuerzas ucranianas. El presidente ucraniano Zelensky asegura que solo la diplomacia podrá poner fin a la guerra, pero que Rusia tendrá que volver a los asentamientos que tenía antes de que comenzase la invasión. Desde aquí, desde Dnipro, para la Alianza Informativa Latinoamericana. El presidente Zelensky ya advertía hace días que se estaban cometiendo masacres en algunas ciudades del este del país, ciudades que han quedado completamente arrasadas tras el paso del ejército de Putin. Los tanques rusos circulan ya a sus anchas por sus calles. Los helicópteros invasores sobrevuelan una y otra vez la zona. En alerta continua permanecen los vehículos lanzacohetes. Es Popasna hasta hace poco una tranquila ciudad donde vivían 20.000 personas, pero ha tenido la mala fortuna de estar ubicada entre Donetsk y Lugansk, epicentro actual de la ofensiva de Putin. Los ataques dejan una ciudad completamente devastada, casi inhabitable, con edificios destrozados, cadáveres abandonados en plena calle y aldeas reducidas a escombros. Natalia enseña lo que hasta hace poco era su hogar. Estamos cansados de tener miedo, muy cansados. Esperemos que mejore, confía.
Pero desde el gobierno ucraniano creen que las atrocidades solo van a peor. La lucha ha alcanzado la máxima intensidad. El enemigo ataca nuestras posiciones en diferentes puntos simultáneamente. Nos espera una etapa muy difícil y larga de la lucha, reconoce la viceministra de Defensa de Ucrania. Una lucha que sigue centrada en el este del país. En Severodonetsk, otra de las ciudades asediadas por el ejército invasor, apenas quedan ya residentes. En Kramatorsk, un nuevo ataque aéreo impacta sobre esta zona residencial. Causó mucha desgracia, no queda ninguna habitación con las ventanas intactas, se lamenta Lyudmila. Kharkov vuelve a ser bombardeada por Rusia semanas después de que las fuerzas ucranianas recuperaran territorio e hicieran retroceder a las tropas rusas. Los ataques se cobran la vida de 9 personas, entre ellos un bebé de 5 meses, y causan una veintena de heridos. Bueno, pues esta guerra de Ucrania está teniendo una influencia directa en la economía mundial. Y aquí viene otro de los titulares de estos días, porque se acabó la época dorada de las hipotecas o está a punto de acabarse si las previsiones se cumplen. El Banco Central Europeo podría subir los tipos de interés el próximo mes de julio y esto va a afectar directamente al Euribor, que mide la mayoría de hipotecas variables. De media podrían llegar a pagar hasta 69 euros más al mes. La primavera, además de la sangre, también altera los valores del Euribor. Después de 6 años en negativo, el principal medidor de referencia hipotecaria alcanza valores positivos. Su alza aboca la mayor subida de las hipotecas desde la época de la burbuja inmobiliaria, allá por 2007. La incesante escalada de la inflación, unida a la pandemia y a la guerra de Ucrania, están detrás del cambio. Afecta principalmente a las hipotecas con un interés variable, el 75% de todas las existentes en España. Los economistas calculan que supondrá un gasto extra de entre 56 y 69 euros al mes, o lo que es lo mismo, entre 160 y 400 euros al año si se compara con el pasado mes de diciembre. En cambio, la hipoteca con un interés de tipo fijo no experimentará cambios, ya que durante el plazo establecido para su pago, el precio será exactamente el mismo y no depende de factores externos. Acudimos a un experto en busca de más información. Gonzalo Bernardos es economista. ¿Qué tal? Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, suben los precios de prácticamente todo y ahora previsiblemente también las hipotecas. Esto es otra vía de agua en la economía familiar para muchos, ¿eh? Yo lo primero es que, viendo la noticia que habéis hecho, me ha cogido casi un ataque de pánico, ¿eh? Es que no, ni vamos a tener una subida espectacular, ni vamos a pagar los tipos de interés que pagábamos en 2005, 2006 y 2007, sino que los tipos de interés se empiezan a normalizar, porque lo que sucedía hasta el momento era una situación completamente anómala. Cuando uno se endeuda, lo que es normal es que pierda poder adquisitivo, no que lo gane, como está sucediendo en este momento. Cuando uno se endeuda, lo normal es que el Euribor esté en positivo, no en negativo. Claro, si yo me voy a la media histórica en una situación normal, 1999, 2007, es que veo que el Euribor tiene un promedio del 3,39 y aquellos que ahora cogieran y tuvieran una hipoteca a esos niveles pagarían el 4,39. Eso, que es normal, aún no va a suceder. Y previsiblemente, con lo mal que está Alemania, Austria, Finlandia, los tipos van a subir, pero en principio, porque el Banco Central Europeo es muy poco fiable, es un ministerio más del gobierno alemán, lo van a hacer poco. Claro, pero en teoría, y yo lo digo, sobre el papel a veces se ponen las cosas y después no son de la misma manera. Si se encarecen la hipoteca, en teoría las compraventas de viviendas pues disminuirían. No sé si por querer abaratar los precios, luchar contra la inflación, a lo mejor estamos atacando el consumo. ¿No podría ocurrir esto? Vamos a ver, cuando nosotros tenemos una situación de una inflación muy elevada, que consideramos que ese es el principal mal de una economía. Y si esa inflación es persistente, lo que hay que hacer es subir los tipos de interés. Claro, la gran pregunta es cómo es que, teniendo la zona euro en un 7,5,
tenemos un tipo de interés en la actualidad del 0%. Y que, por lo tanto, el que esté endeudado, pues si tiene un tipo de interés del 1,5 fijo, por ejemplo, se está ganando un 6% de poder adquisitivo solo por estar endeudado. Esto, indiscutiblemente, es completamente ilógico. Y lo normal es que en los próximos tiempos los tipos de interés suban, y lo normal es que en el 24, en el 25, en el 26 paguemos por tipos de interés por las hipotecas que puedan estar alrededor del 3-4%. ¿Que esto va mal para la economía? Sí. Yo cuando me he puesto la vacuna contra la COVID, pues en la segunda y la tercera dosis me he pasado un día mal cada vez. Pero el beneficio que me ha dado es muy superior al coste que ha tenido. Entiendo. Lo mismo pasa con los tipos de interés. El tipo de interés, en este caso, lo que hace básicamente es evitar que la economía entre a medio plazo en una profunda recesión. Y más vale, en el peor de los casos, una recesión corta que una profunda y larga. Ya, entiendo que para ti, Bernardo, es una medida imprescindible la de subir los tipos. En todo caso, me pregunto, ¿esto no influye precisamente en la inflación? Es decir, si estamos queriendo luchar contra la inflación y bajar la subida de los tipos, ¿no va a aumentarla más aún? No, todo lo contrario. Si tú coges y subes los tipos de interés, la gente pide menos préstamos. Si piden menos préstamos, circula menos dinero. Si la gente tiene menos dinero, demanda menos. Si hay menos demanda, igual oferta, los precios caen o suben menos y controlamos la inflación. Esta es la manera más sencilla, pero que no, se intenta utilizar en el penúltimo minuto, porque, claro, tiene una repercusión. Las empresas van a ganar menos. Claro. Seguramente la creación de empleo va a ser inferior o incluso se puede perder empleo, las familias van a tener menos dinero para gastar y es lo que se llama un mal necesario. Y ese mal necesario, en un momento como el actual, es imprescindible, pero según mi posición no es que sea imprescindible ahora, es que ya era imprescindible a finales del año pasado, pero el Banco Central Europeo ha decidido no hacer nada. Porque hasta hace muy poco, prácticamente anteayer, el Banco Central Europeo decía que esta inflación, tal y como subía, se iba. Y esto es verdaderamente paradójico cuando, por ejemplo, en la zona euro tiene una inflación estructural del 3,9%. Digo, oiga, esa inflación se va a marchar así como así. ¿Pero qué me está usted contando? Y por eso te he dicho que en Europa tenemos una gran desgracia. Es que el Banco Central Europeo es escasamente predecible y normalmente lo hace bastante mal. Acuérdate que estábamos en 2008, julio, y Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, nos sube los tipos de interés del 4 al 4,25 porque ha soñado que hay inflación y que la inflación es el principal problema de Europa. Eso solo lo vio él, porque cuando tú tenías una crisis crediticia espectacular, pensar que habría una gran inflación era realmente increíble. Estados Unidos estaba en aquel momento bajando los tipos de interés y llevándolos al cero. Entonces, claro, a nosotros, a las empresas, a las familias, nos interesaría saber qué de verdad piensa y hace el Banco Central Europeo. Pero tenemos un problema muy importante. No es independiente y depende de los intereses que tenga algún país. Como en el 2008 los problemas los teníamos nosotros, que nos dieran morcilla y subíamos el tipo de interés al 4,25. Como los problemas los tiene Alemania, piano, tranquilos, que no nos podemos permitir caer en recesión, que Schulz, el canciller alemán, acaba de llegar al poder y no quiere que se le deterioren sus expectativas electorales. Ya. Esto es una desgracia. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Los de hipoteca fija por lo pronto ahora estarán tranquilos viendo esto con una media sonrisa y dirán, bueno, a mí que suba o que baje ahora mismo el Euribor me da igual, ¿no? Sí, pero le podemos dar un consejo que está muy bien. Es que el que tenga una hipoteca tipo variable, coja y la pase a fija. Que muchas veces, si va con esto al banco, su banco, le dirá que no. Y le intentará tomar el pelo, diciéndole 25.000 cosas. Si ven que el banco no les da una hipoteca fija, váyanse a otro. Y sobre todo, cuando alguien va a un banco, tiene que ir con la sensación de negociar. Todo es negociable. Bueno, pues nos quedamos... Es lo más próximo a un zoco marroquí.
Bueno, pues nos quedamos con ese consejo. Gonzalo, muchas gracias. Buenas tardes. Aquí, hasta luego. Bueno, unos minutos para la publicidad, pero volvemos muy rápido, no tardamos. Miedo a las réplicas en Perú por ese terremoto de magnitud 7,2 nada menos que ha sacudido el país. No solo también dentro del círculo de fuego del Pacífico, los países vecinos han podido también percibir estos movimientos, por ejemplo también Brasil o Bolivia. Así, las cámaras de seguridad grabaron cómo un potente terremoto de magnitud 7,2 en la escala Richter sacudía a Perú. Tal fue su intensidad que las réplicas se sintieron en países vecinos como Brasil o Bolivia. Edificios más altos han sentido un poco más fuerte, edificios más bajos no lo han sentido muy fuerte. Sí, se sintió un movimiento como mareos porque estábamos en los pisos de arriba, entonces se sintió muy fuerte. Y así corría el alumnado de este edificio universitario de más de 15 plantas en Bolivia que tuvo que ser evacuado. Todos empezó a decir, se está moviendo, todos están mareados, no sé, todos han empezado a gritar, ha habido como medio pánico general en mi curso. Nos hacen salir de manera de filas de 1 por las escaleras de emergencia. Hemos bajado 15 pisos, estábamos en el piso 15, a pie. Mismo protocolo en edificios y oficinas de trabajo. Sí se sintió un poco de movimiento. Generalmente subimos al piso 11, se pudo evidenciar que efectivamente sí, las cortinas se sacudían y bueno, motivo por el cual la gente empezó a evacuar el edificio. Fue una preocupación, ¿no? Ver la seguridad del personal, ¿no? No pasó nada, Dios gracias. Absolutamente nada, el edificio es contra sismos, entonces no sucedió nada, ¿no? Y aunque este sea un sismo de gran magnitud, sus habitantes conocen a la perfección lo que deben hacer. Perú se ubica en el cinturón de fuego del Pacífico. Por este motivo es uno de los países que concentra la mayor parte de la actividad sísmica en todo el mundo. El sector de la hostelería, uno de los más castigados durante la pandemia, está teniendo problemas para encontrar camareros ante una campaña de verano que promete ser muy intensa. Patronal y sindicatos no llegan a un acuerdo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha puesto del lado de estos últimos y aconseja a los hosteleros que suban el sueldo para encontrar empleados. Propietarios de bares y restaurantes cuelgan el cartel de "se necesita camarero" a las puertas del verano. No encuentran personal para completar sus plantillas a pesar de que las listas del paro están llenas de trabajadores de este sector. Causa problema porque se busca gente, pero la gente no quiere trabajar. El sueldo que nos supone es bastante alto, más sumado a los impuestos, que cueste menos de 1.800, 1.700 euros al mes es muy difícil. Ya no es solo encontrar personal, sino personal cualificado. Las críticas de la patronal chocan con las denuncias de sindicatos y trabajadores. Los bajos sueldos y los horarios extensos ahuyentan al personal. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, aconseja a los hosteleros subir los salarios para encontrar empleados. Tengo la convicción de que hay sectores que solo se explican por las malas condiciones de trabajo y por las deficientes retribuciones. 73.000 trabajadores que estaban en la hostelería antes de la pandemia no han vuelto a sus puestos de trabajo, es un 3% menos de camareros. Muchos han aprovechado los ERTE para encontrar nuevos trabajos. Otros directamente se han pasado como mano de obra a otros sectores. La logística es uno de los nichos en los que ha habido mayor traspaso. Vamos a hablar de este asunto con Borja Suárez, una de las perspectivas que buscamos en esta tarde, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Canarias. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? Bueno, empecemos primero a ver si el dato es correcto. ¿Es cierto que en las listas de empleo hay muchos perfiles de este sector? Sí, solo hay que ver los datos de empleo, de no empleabilidad que hay ahora mismo para saber que sí hay ese tipo de perfiles en el paro. ¿A qué achaca que no se cubran estas plazas? No sé si aquí en Canarias ocurre lo mismo que a nivel nacional o estamos en un escenario distinto. Bueno, yo creo que el no cubrir esas plazas porque hemos profesionalizado el sector y el sector ahora mismo no es atractivo para esos profesionales que habíamos tenido hasta ahora. Yo creo que hay una situación real. Yo creo que lo que bien dice a nivel estatal y lo que bien decimos aquí es que a esos empleados, a esa profesionalidad hay que pagarla. ¿Cuánto puede cobrar un camarero de media, alguien que se dedique a la hostelería? Un camarero en un hotel de 4 estrellas está cobrando 1.100 euros netos, aproximadamente. Claro, hemos oído representantes de la patronal decir que
no trabajan o no se cubren esos puestos porque con las ayudas públicas digamos que no les compensa. No, yo creo que eso es desvirtuar una problemática que tenemos en el sector y que tenemos que afrontar, no solo patronal, sino sindicatos, en la negociación colectiva para volver a ser atractivo y profesionalizar el sector de hostelería. Borja, ustedes hablan de condiciones abusivas. ¿A qué se refieren cuando se refieren a esto, a estas condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que ustedes creen que espantan, digamos, al trabajador? Bueno, esto es un sector que trabaja 365 días al año y 24 horas al día, y yo creo que la situación de conciliar la vida familiar y laboral y esas condiciones, sumado a las cargas de trabajo que yo creo que venimos denunciando durante muchos años, no solo por ejemplo, el departamento de pisos y en el departamento de restauración igual, hacen que no sea atractivo. Antes yo creo que era atractivo porque salarialmente estaba muy por encima, pero con la subida del SMI y con el precio de carburantes, sector de la compra y demás, deja de ser atractivo el sector. La última, Borja, si no se encuentran camareros, ¿ustedes aceptarían que se contratase gente de fuera? Bueno, yo creo que este sector ha sido tan atractivo que incluso de fuera han venido a hacer temporadas aquí, y por ejemplo de Baleares venían a hacer la temporada aquí. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, más que pensar si es de fuera o si es de dentro, lo que tenemos que hacer es profesionalizar el sector y hacerlo atractivo para la clase trabajadora y volver a recuperar esos profesionales que sí los hay del sector. Bueno, gracias, Borja. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, una perspectiva, ahora buscamos otra, la de los empresarios. José María Mañericúa es presidente de la Federación de Empresarios de la Hostelería y el Turismo. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esta falta de personal es generalizada en toda España o aquí tenemos un escenario distinto en Canarias? Como ya he dicho en otros medios, en Gran Canaria no tenemos falta de personal en el sector de hostelería. La realidad es que viene dado porque no hemos recuperado todavía los niveles prepandemia en ocupación. Es decir, datos del turismo de Gran Canaria, acumulado enero a abril respecto al 2019, tenemos un menos 23% de turistas extranjeros. Lo que vemos en los medios son pronunciamientos no reales. No hemos recuperado el volumen y, por tanto, no hemos recuperado los niveles de empleo prepandemia. Yo soy empresario con 4 hoteles de 4 estrellas en los cuales no he recuperado el nivel del volumen de empleo que tenía prepandemia, porque mis ocupaciones no son las mismas que prepandemia. Podrá ocurrir en los próximos meses de julio y agosto que lleguemos a unas mayores ocupaciones, a ocupaciones parecidas al 2019 y demandando empleo, no sé qué ocurrirá, pero en estos momentos mayo y junio no son meses de contrataciones en el sector de hostelería, porque nuestras ocupaciones no van a llegar al 70% en este mes de mayo y en este mes de junio. Ya, o sea que no prevén un verano tan boyante como el que se está hablando a nivel nacional. No, hablo de realidades. Le digo, porque la gente habla de hipótesis. Yo le digo que acumulado enero-abril llevamos un menos 23% menos de turistas extranjeros en Gran Canaria, comparando con el 2019. Claro, pero se espera un verano, José María, se espera un verano bastante intenso, ¿no? Ahí, claro, habrá muchos a lo mejor que intenten abrir. Yo me pregunto, por ejemplo, le preguntaba por las condiciones de los camareros en general, de los trabajadores de la hostelería a Borja, y él me decía que eran muy malas. ¿Está de acuerdo? Pues le comento, un trabajador, Borja ha dicho 1.100 euros, un trabajador de un hotel, un camarero de un hotel de 4 estrellas, en la provincia de Las Palmas, gana 1.300 euros netos mensuales, no 1.100, son 20.000 euros brutos anuales. Lo que ganaría una camarera de pisos, gana un hotel de 4 estrellas 1.300 euros netos mensuales. La que gana 1.000 euros netos mensuales es la limpiadora que limpia todas las instituciones, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España, el Parlamento Español, que va por el convenio de obras y servicios y gana el salario mínimo interprofesional, que son 13.000 euros al año. Nuestra camarera de pisos, nuestro camarero de pisos gana 20.000 euros al año, 1.300 euros netos al mes. Y lo digo porque tengo 650 trabajadores y hoteles de 4 estrellas. Estoy hablando del convenio de la provincia de Las Palmas. ¿Puede ser que el convenio territorial sea mejor aquí en Canarias, a lo mejor, que en otros lugares de España? Desde luego, el de la provincia de Las Palmas, porque no es por comunidad, es diferente que el convenio de Santa Cruz de Tenerife, y es el segundo, el convenio de la provincia de Las Palmas es el segundo mejor de España después de Baleares. Gracias al trabajo de los sindicatos, de comisiones obreras y UGT, gracias al trabajo de Borja, tenemos nuestros trabajadores, tenemos el segundo mejor convenio de España. Es una realidad aceptada por todos. Bueno, pues esa es la perspectiva que buscábamos también por lado de la patronal. José María, nos la has mostrado perfectamente. Sí, dime. Sí le quiero hacer un apunte. Sí. Claro que puede haber problemas en algunos empleos. Le pongo un ejemplo. Aquel que demande un empleo a tiempo parcial, aquel que demande un empleo
restauración de viernes, sábado y domingo, de 24 horas. Habrá gente que no quiera trabajar 24 horas porque no le da para pagar esa hipoteca, esas necesidades, y requiera un trabajo de 40 horas semanales. Y habrá gente que no quiera acceder a un trabajo de 24 horas semanales. Pero por otro lado, la restauración tiene su plantilla de 40 horas para el trabajo habitual de lunes a domingo, pero necesita un refuerzo de fin de semana y necesita mano de obra adicional para ese viernes, sábado, domingo. Y puede estar encontrando que no hay personal, pero entiendo la lógica del trabajador que quiere un puesto más estable, que le permita afrontar sus gastos. Por tanto, si nos sentásemos todos en una mesa a hablar de esto, llegaríamos a muchos acuerdos en que cosas son razonables. Son razonables que el trabajador quiera un trabajo de 40 semanales y puede ser razonable que el empresario necesite, para momentos punta, solo trabajadores para viernes, sábado y domingo. Y en esa diferencia de necesidades es donde hay ruptura y donde quizás salen este tipo de planteamientos o de no sé, peleas o de controversias. Sí. La realidad es que en Gran Canaria no tenemos problema de trabajadores en nuestro sector. Nuestro convenio es el segundo mejor de España. Pues que siga así, José María. Y todavía no hemos tenido las ocupaciones previas a la pandemia. Gracias. Gracias, José María. Buenas tardes. Gracias. Bueno, si no han comido todavía, a lo mejor les resulta apetecible el clásico plato británico, el fish and chips. Bueno, pues resulta que está en peligro de extinción. Es bacalao rebozado con papas fritas, tampoco hay que volverse loco para prepararlo. Y desde hace 160 años pues parece que es uno de los más populares, pero la guerra de Ucrania ha disparado los precios y la clientela es cada vez menor. Sí, es tan solo un sencillo filete de bacalao rebozado acompañado de papas fritas, pero en Reino Unido se consumen 7 millones de porciones a la semana, 380 millones al año. Es parte de la identidad y la cultura británica, ir a la playa, sentarte en una roca con tu pescado y papas y escuchar las gaviotas, reconoce Libby. Unos 10.000 establecimientos lo elabora en todo el país, pero ahora un tercio de ellos podría desaparecer. El Brexit, la COVID, la creciente inflación y ahora la guerra en Ucrania han aumentado el precio del plato favorito de los británicos. Todo lo que vendemos ha subido de forma desorbitada. Nos resulta difícil mantener unos precios razonables y competitivos en comparación con otras comidas rápidas, asegura el propietario de este local. Y es que el pescado ha subido un 75%, el aceite con el que lo fríen un 60% y el resto de materias primas un 40%, lo que les ha obligado a incrementar el precio del fish and chips. Hace un año lo vendían a poco más de 9 euros, actualmente lo han subido a unos 11, pero para que les fuera rentable tendrían que comercializarlo por casi 13. Y ese incremento ya está provocando una merma en su clientela. Una porción para mí son casi 13 euros. Si fuéramos un grupo de 5 o 6, sería más caro que ir a un restaurante. Hace años, cuando yo era niño, era la comida de un hombre pobre. Ahora acabo de comprar 2 raciones y 27 euros. ¿Qué familia puede permitirse eso?, se preguntan estos clientes. El presidente de la Asociación Nacional que aglutina los fish and chips pide al gobierno británico que se tomen medidas urgentes, medidas que permitan a estos tradicionales locales seguir abiertos. Fish and chips, un problema de Estado en el Reino Unido, ya lo ven. Y les vamos a presentar al hombre más viejo del mundo que cumple hoy 113 años. Hay que felicitarlo desde aquí, es venezolano y además goza de muy buena salud. Dice que su secreto es beber alguna copita de aguardiente de vez en cuando. Es desde hace 10 días el hombre más viejo del mundo según el récord Guinness. Se llama Juan Vicente Pérez Mora, es venezolano y este viernes cumple 113 años. Nació en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, en 1909 y durante más de 50 años trabajó en el campo. Yo veo un día, Viudo desde 1997, vive felizmente rodeado de su familia. Juan Vicente tiene 11 hijos, 41 nietos, 18 bisnietos y 12 tataranietos. Mi imagen interna siempre ha sido así, tranquilo, relajado, ora por todo, reza todo el día. Nunca lo veo molesto, siempre tiene buen carisma. Yo siempre digo, el abuelo no envejece, cada vez le veo menos arruga.
y una salud envidiable. Él, con su actividad, con su higiene, con su alimentación, con la que él lleva, pues es una persona pues, que creo que nos va a durar varios años más. El secreto, afirma, está en beber una copita de aguardiente al día y no tomar medicamentos. Como dice el refrán de la sabiduría popular, que la vida le dé muchos años para brindar por sus hijos y por su cuarto de baño. Muchas felicidades para él desde aquí. Y en La Palma, Puerto Naos, nos vamos concretamente hasta La Bombilla. Siguen siendo territorios fantasma. Los vecinos y comerciantes todavía no pueden acceder a estos núcleos por culpa de los gases. Javier Sánchez nos cuenta cómo está la situación. Prosiguen los trabajos en el entorno del cráter, en este punto donde comenzó el proceso eruptivo. Sigue Involcan trabajando, recogiendo datos, haciendo muestreos, al menos 2 veces por semana. Una de las personas que acude normalmente a la Isla de La Palma para realizar este trabajo es Pedro Hernández, científico de Involcan. Bueno, Pedro, ahora mismo, ¿qué situación es la que se encuentran aquí día tras día? ¿Qué estudios están realizando en este punto? Evidentemente de emisión de gases, hoy lo podemos ver con este color azulado. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que estudian ustedes? Sí, como bien dicen nosotros, desde que se podía ya acceder al cráter, estamos procediendo al muestreo y análisis de la emisión de gases. O sea, nos interesa tanto saber cuál es la tasa de emisión de gases, entre ellas la de dióxido de azufre, todavía sigue emitiendo, aunque poco, dióxido de azufre, y también monitorizar los gases que están siendo emitidos por el volcán. También hacemos, muy importante, termografía. Hay una serie de puntos todavía que tienen incandescencias, están aproximadamente de 870, 880 grados. O sea, lo que hacemos es monitorizar cómo está evolucionando este cráter, este cono volcánico de la erupción una vez finalizada. ¿Qué hacen con esos datos, con ese estudio que están haciendo de la parte de los gases, de la termografía? ¿Qué hacen? ¿Qué utilidad tienen esos gases? O sea, nosotros, en el punto de vista geoquímico, una cosa muy importante es ver si esa fuente de gas va variando con el tiempo. Inicialmente era una fuente de gas mucho más magmática, ¿no? Y vemos que cada vez va cambiando a una fuente más hidrotermal. Es decir, que digamos que este volcán ya, esa parte más volcánica, más eruptiva, más magmática, está yendo a menos, y esa parte más hidrotermal, como ocurre en el Teide, cada vez está cogiendo más fuerza. Y con respecto a ese calor que sigue, ya no se puede llamar ni calor residual, yo creo, sigue muy elevado, o sea, ha descendido desde el final del proceso eruptivo muy lentamente. Sí, las zonas que hemos observado que tienen incandescencia, ¿no?, que se ve rojo, ¿no?, han bajado de unos 1000, digamos, desde que pudimos entrar aproximadamente unos 1100 grados a 880, pensemos que por encima de 800 grados tienes incandescencia. Entonces, lo que sí es verdad que se ha mantenido durante estos meses en esos valores de 870, 880 grados. Y con respecto a otro punto que ese sí es mucho más, urge mucho más a la población, esa zona de Puerto Naos, bueno, ¿qué situación se está viviendo allí? Los datos siguen siendo extremadamente elevados. Sí, nosotros, como hemos informado también en nuestras redes sociales, estamos monitorizando la emisión de dióxido de carbono en Puerto Naos y La Bombilla, y siguen habiendo pues emisiones, no en todos lados, ¿no?, pero en muchos puntos siguen habiendo emisiones bastante anómalas, bastante altas de dióxido de carbono, y por ahora no observamos que haya un proceso que indique disminución en esa emisión de gases. O sea, el objetivo realmente de esto es conocer qué zonas son las que están más afectadas y también cuál es la evolución temporal, ¿no? Entonces hay que esperar, es un proceso geológico y tenderá a ir a menos, pero ese comienzo del final todavía no lo hemos visto. Muchas gracias, Pedro Hernández. Él es investigador de Involcan, prácticamente todas las semanas aquí en La Palma estudiando qué pasa tanto aquí en el cono, este lugar donde comenzó ese proceso eruptivo, como también en Puerto Naos, en La Bombilla, con esas trampas alcalinas, era el último elemento que estaban utilizando para poder estudiar esa zona, ese acceso prohibido debido, como decimos, a esos gases que siguen emanando en esos puntos de las costas de los llanos de Aridane. Bueno, y atentos esta noche a Televisión Canaria, porque vamos a estar precisamente en La Palma con un programa especial con los presidentes de los 7 cabildos insulares. Alba Socorro nos da los detalles. Alba. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros de Atlántico Noticias.
Les cuento que en tan solo unas horas arranca la nueva cumbre, programa especial por el Día de Canarias, y también primer encuentro televisado entre Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, con el resto de los 7 presidentes de los cabildos insulares, y sucederá aquí, en el Palacio de Salazar, en Santa Cruz de la Palma, porque esta localización es la que hemos elegido para celebrar este primer programa especial por el Día de Canarias, para poner en valor la lucha de todos los palmeros y palmeras. Todo eso y mucho más desde aquí, desde el Palacio de Salazar, esta noche, la nueva cumbre. El 30 de mayo es Día de Canarias. Seguimos hablando con canarios que van a celebrar este día lejos de su tierra y que además son un ejemplo de profesionalidad, de talento, de solidaridad. Hoy hablamos con Expedita Pérez. Es del Tablero, en Gran Canaria. Con 23 años entró en el convento de las Hermanas Misioneras Combonianas y después de un largo periplo por medio mundo ahora trabaja como misionera en Jerusalén. ¿Qué tal, Expedita? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por atendernos. Vamos a tener un poquito menos de tiempo del que pensábamos porque hemos tenido algún problema en la conexión, pero cuénteme, las Hermanas Combonianas, bueno, creo que es una orden italiana, pero que se centra sobre todo en África, ¿verdad? Sí, nació sobre todo para África, pero después se abrió a la América, al Medio Oriente, según las necesidades que la Iglesia le fue presentando. Bueno, y ahora estar en Jerusalén para una persona con vocación religiosa, bueno, debe ser algo fantástico, ¿no? Esta confluencia de religiones. Es un enorme el hecho de estar en esta tierra santa, bendita, y también el poder compartir con las 3 grandes religiones monoteístas del mundo, ¿no? Me imagino. Y el poder estar en este momento que pues sí, que se necesita construir muchos puentes de paz, de diálogo y de respeto recíproco. ¿Cuál es su labor allí, Expedita? Mi trabajo aquí, junto con la hermana Lourdes de México, es el desarrollo integral de la comunidad beduina. Trabajamos con los beduinos en el desierto desde Jerusalén hasta Jericó. Entonces, sobre todo en el campo de la educación, de la sanidad y de la promoción de la mujer. Y después también, una vez o 2 veces en la semana, según nuestras posibilidades, nos vamos a Tel Aviv para trabajar con las mujeres que han pedido asilo político, sobre todo la mayoría africana, y ayudamos a través de, como voluntarias en una ONG fundada por una hermana nuestra y una psicóloga de Israel. Y es bonito porque allí están las 3 religiones, cristianos, musulmanes y judíos. Es un núcleo espiritual enorme, sí. ese lugar. Sí. Lo conozco, de verdad es un lugar maravilloso. ¿Cuánto hace que no viene a Canarias, Expedita? Pues no mucho. Estuve por ahí en el 2020, a finales del 2020, en noviembre. Bueno, le va a tocar el 30 de mayo celebrarlo fuera, pero dígame, cuando viene a Canarias, cuando regresa a su labor misionera, ¿qué se lleva en la maleta? ¿Qué no le falta? Ay, me llevo muchísimo. Te voy a decir la cosa más que es importante para cada uno enraizado en su tierra, son algunos productos nuestros, esto me lo traigo. Pero lo más importante que yo me llevo es el cariño de nuestra gente, de mi familia, de mi comunidad cristiana, de toda la diócesis, de los grupos misioneros que tanto nos ayudan. Y me llevo tantísima generosidad compartida de nuestro pueblo y de nuestra Iglesia Canaria. Bueno, pues Expedita, se lleva también un abrazo de nuestra parte y feliz Día de Canarias. Muchísimas gracias y gracias por vuestro servicio también, ¿eh? Un abrazo, un saludo. Un abrazo fuerte. Bueno, si ustedes son fans de ABBA y no pudieron verlos en directo, quizá ahora puedan tener una nueva oportunidad. La banda sueca no vuelve a actuar, pero la tecnología ha conseguido reunir a los 4 miembros del grupo sobre un escenario. Vean cómo. Un SOS lanzaban los fans de ABBA desde la década de los 80 para que esta banda regresara a los escenarios. Y aunque parezcan Björk, Benny, Aneta y Annie Fring, son ellos, pero su versión digital. 850 personas han trabajado durante años en este proyecto realizado por la misma empresa que creó los efectos especiales de Star Wars. Entre el público, los miembros del grupo musical que no quisieron perderse el concierto de sus avatares virtuales. Ahora, con más de 70 años, bromean que es el tiempo de estos jóvenes.
Estoy muy feliz, creo que estamos todos muy contentos de estar de vuelta, asegura Aneta. Anderson, por su parte, anuncia que ha hecho un duro trabajo y que será probablemente el último proyecto juntos. Un show de 90 minutos que podrán disfrutar en Londres, donde los ABBAs del siglo XXI interpretarán más de 20 canciones, entre ellas las míticas Mamma Mía o Dancing Queen. Hoy es viernes y queremos despedirnos con música. Aunque sea por una mala noticia, la desaparición de esa persona que están viendo, el teclista de Depeche Mode, por la muerte, Andy Fletcher se llama, acaba de denunciar la muerte. El grupo es uno de los fundadores, además, de la banda británica. Con el recuerdo de este grupo les dejamos. Llega Telenoticias 1, nosotros volvemos el martes a la 1:30. Feliz día de Canarias y feliz fin de semana.